armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. En el imaginario popular y en parte de la historiografía tradicional, se tienen a los fenicios como un pueblo de pacíficos comerciantes, muy alejado de veleidades bélicas, y que trataría de solventar los conflictos sobrevenidos mediante una hábil negociación. ¿Pero fue esto así realmente? ¿Podía un pueblo en aquel momento histórico vivir de espaldas a la guerra? Eso es lo que vamos a tratar de aclarar a continuación. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia militar. Y también, por supuesto, de la historia general, como podemos decir, universal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, mucho. Vamos a viajar a la era o a los siglos antes de Cristo para conocer a los fenicios en armas. También viajaremos un poco en el espacio, iremos a las costas del Mediterráneo, pero por suerte nos bañaremos en las playas del Mediterráneo español para conocer a estos comerciantes no tan pacíficos como podíamos pensar o nos hicieron pensar. Pero antes de este viaje, como siempre, os recuerdo que si sois nuevos en el canal, os invito a ver todos los programas anteriores que tenemos sobre historia de todos los tiempos. Y si os gustan este programa o los demás, dar un me gusta al corazón de iVoox o al dedito para arriba en YouTube, dejar un comentario para dar de comer al bicho de internet, a ese bot, para que nos mueva y nos recomiende a más amantes de la historia que espero que estén deseosos de conocer un canal como el nuestro y cuando lo encuentren se les ponga la cara de felicidad que se les pone a muchos, según me contaron, al descubrir Bellum Artis Historia Militar. Y ya que estamos en esto, tengo la suerte de que mi libro Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, se ha vuelto a reeditar. Han imprimido más ejemplares y, por lo tanto, si no lo tenéis, podéis haceros con él. Aquí descubriréis a uno de los personajes más importantes de la historia militar de la antigüedad. Yo siempre bromeo que Julio César es alguien por ser el sobrino político de Cayo Mario y por lo tanto os invito a conocerlo. Está a la venta en la editorial HRM, dentro de poco volverá a estar en las librerías, en Amazon, ya os iré yo informando y si alguien lo quiere firmado por mí dedicado, que se ponga en contacto conmigo por las redes sociales y podemos ver cómo les llegaría a su casa este Cayo Mario firmado por mí, Francisco García Campa. Para los amigos, Paco, el de Bellum Artis. Y sin más dilación, comenzamos este viaje por el tiempo con nuestro amigo Benjamín Collado, con el que ya viajamos no hace mucho tiempo a conocer a los íberos, una sociedad guerrera. Hola Benjamín, ¿qué tal? Buenas noches, Francisco. Encantado de volver a estar en tu programa. Volvemos aquí a hablar de historia antigua, historia prehistoria, según algunos, porque podríamos estar ahí dudando, ¿no? ¿En qué momento nos metemos justo en historia antigua? Hoy llegamos a la prehistoria, hoy sí. Vamos a viajar mucho en el tiempo para conocer a los fenicios, que siempre en los libros de texto e incluso en los manuales de historia, ¿no?, de la universidad nos los definen como un pueblo de comerciantes, ¿no? Pero yo sé siempre, ¿no?, y lo tengo muy claro, es que el comercio va vinculado muchas veces a la conquista militar o al revés. Es decir, primero va la conquista militar y después el comercio, o primero va el comercio y después va el control del comercio, ¿no? No creo que se pueda separar mucho, ¿no?, estas dos facetas, aunque nos la hayan hecho separar en el caso de los fenicios, ¿no? Bueno, está claro que cada caso es diferente y cada pueblo es diferente. En este caso, veremos que, a ver, dentro de lo que cabe, en parte tienen razón estas fuentes. No era un pueblo que pujara por un expansionismo militar,
pero está claro que todo lo que sea expansión, todo lo que sea comercio, todo lo que sea tener unas redes comerciales, pues crea conflictos con otros países de competencia o con vecinos, y al final los conflictos son inevitables y llegan al enfrentamiento bélico, y en este caso pues también ocurrió. Pues vamos a comenzar a tratar un tema que el que quiera saber más, yo siempre lo pongo fácil. Cuando un amigo de Bellum Artis, espero que Benjamín ya dentro de poco sea amigo también, ya fijo, ya lleva 2 programas, dentro de poco, si esto fuese un programa de televisión que ya no tengo tiempo a ver, le daríamos la tarjeta del club, ¿no? Benjamín es un autor de numerosos libros de historia antigua de la península ibérica, y tiene uno de los libros que es el que nos une en este tema, que se llama Los fenicios en la península ibérica, publicado por la editorial Acal. Ahí cuentas un poco toda la historia, ¿no?, de este pueblo oriental, de este pueblo asiático, en su contacto con la península ibérica. Y aquí quiero preguntarte, ¿no?, el límite temporal, ¿no?, porque en el chat ya hay una pregunta, que si vamos a hablar de Aníbal, ¿no?, porque es fenicio, bueno, es cartaginés, y una vez que se crea Cartago ya se rompe ahí el fenicio. Porque, mira, en un principio ese librito del que hablabas, la idea era hacer los fenicios y cartagineses en la península ibérica. Uh-huh. ¿Qué pasa? Es una colección que son libros muy, muy cortitos para estudiantes y demás, entonces hay un límite claro de páginas. Con lo cual, o hablaba de los cartagineses o hablaba de los fenicios, porque es un espacio temporal enorme. Eso es lo primero que vamos a ver. Estamos hablando que los fenicios, que en otras partes veremos que los diferencian con los cananeos, realmente hoy se sabe que era el mismo pueblo. Y estamos hablando que los cananeos están ya en el 3er milenio antes de Cristo. Uh-huh. Evidentemente, si tenemos que hablar desde el 3er milenio antes de Cristo hasta los cartagineses, los enfrentamientos con Roma, que fueron el siglo III antes de Cristo, es imposible. Necesitaríamos 27 tomos y 27 programas como este para abarcarlo todo. Y sobre todo en la parte cartaginesa, porque con Cartago lo bueno que tenemos es que tenemos ya muchísima información. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos muchos datos que por desgracia nos faltan, como vamos a ver ahora al hablar de los fenicios. Pues ya, no sé. Pero vamos, nos vamos a... Benjamín, no tienes libros, ¿no?, de Cartago todavía, ¿no? No. No, porque no lo he hecho, y te digo por qué. No porque no me interese, sino porque ya hay mucho escrito sobre el tema. Uh-huh. Entonces es absurdo escribir sobre lo ya escrito. Sí, bueno, yo en eso tengo mis historias, ¿no? Siempre se puede dar algo distinto, un enfoque distinto. Es complejo entrar en los ciertos mercados, ¿no? Pero si te fijas, sobre la Segunda Guerra Mundial hay miles de libros y es lo que más se vende. O sea, ya, el tema, claro, es el público objetivo interesado en un tema. Cuando tienes otros campos vírgenes y que a lo mejor te interesan más, pues yo pienso es mejor dirigirme hacia los otros. Más que nada por dar un poquito de información a la gente, porque, por ejemplo, sobre el tema de los fenicios en la península ibérica, pues había muy poco, digamos, a nivel de artículos científicos hay infinidad, pero en libros de divulgación así sencillitos para todo el mundo hay muy poquito, entonces por eso me decidí yo por este tema. Voy a probar un cambio de la voz para ver si se oye mejor, ¿vale? ¿Puedes hablar ahora de nuevo? Digo, sí, entonces, bueno, Benjamín, vamos a comenzar este viaje, ¿no? Este viaje para conocer a los fenicios y la guerra, cómo ellos ven la guerra y cómo eran sus tácticas, cómo era su ejército o sus unidades militares, ¿no? A lo mejor no tienen un ejército como tal, lo iremos viendo a lo largo del programa. Por lo tanto, el marco temporal que nos vamos a ir tratando sería justo los fenicios, y pongamos un poco hasta la caída de Tiro, ¿no? Y estas ciudades costeras con la invasión, si no recuerdo mal, y no te rías de mí, si era de los asirios, no. Sirios, babilonios. Sí, es una de las cosas que veremos, que claro, no tenían realmente entidad ni política, ni siquiera geográfica, ni poblacional. Entonces, todos los imperios fuertes de la zona pues acababan controlándolos. Es una de las cosas las que vamos a ver. Si quieres, primero nos situamos, lo que tú decías, cronológicamente y geográficamente, para que la gente se centre, que no esté muy, muy puesto en estas, que ya sé que muchos
muchos de tus seguidores se van a épocas más recientes. Entonces, si te parece, empezamos por el principio, que es lo que hablamos antes, el marco temporal. Empezamos hablando de los fenicios cananeos, que es realmente lo mismo. Desde el tercer milenio antes de Cristo ya existían los pueblos cananeos, aparecen en algunas menciones. Estabas hablando de las fechas, pero puedes repetir las fechas, justo ese momento. ¿Ahora se me oye? Sí, ahora sí, sí. Es que estuve probando un problema que hay de retorno y lo estropeé. No, pues hablamos eso, que realmente hay una división un tanto artificial entre fenicios y cananeos, y se suele hablar de cananeos en lo que es la Edad del Bronce, y fenicios a partir de la hierro, a partir del siglo XII, XI hacia adelante. Pero realmente nunca ha habido no hubo una ruptura, es el mismo pueblo desde el tercer milenio en adelante. Lo que nosotros conocemos como fenicios se viene llamando fenicios a esta segunda parte, ¿no? A la Edad de Hierro. ¿Qué pasa? Que a partir del siglo VI nosotros ya nos centramos más en los cartagineses, que son los que nos afectaron más directamente, pero los fenicios siguieron existiendo como pueblos ahí en las costas sirio-palestinas, ¿vale? Nos centramos en eso, el área geográfica, lo que es ahora el centro sería lo que es ahora el Líbano, toda la costa sirio-palestina. No había un estado, nunca hubo un estado fenicio. Lo más cerca que se estuvo de algo parecido en época de cuando estaban bajo el dominio de los persas, en el siglo VI antes de Cristo, ahí sí que hubo un momento que hizo una especie de confederación, pero siempre bajo control persa. Sí. Pero no existía, realmente nunca existió. Y digamos, entre estas ciudades estado, podemos decir, ¿no? Unas ciudades tipo estado, no digo como las polis, parece, pero unas ciudades estado, ¿existía alianzas entre ellos, enfrentamientos entre ellas también? Para entender un poco depende del momento histórico. Unas veces iban juntas, otras veces iban cada uno a su aire, otras veces se aliaba una con otra contra otra. Ahora veremos a ver que hubo varios enfrentamientos entre ellos, o sea que ya de entrada entre los mismos fenicios había guerras y tenemos constancia de guerra. Lo que hablábamos antes, todos eran pueblos comerciantes y habría sus rivalidades que muchas veces pues se tenía que solucionar a base de mamporros. Entonces, ¿cómo se organizaban estos pueblos? Lo primero, lo que hablábamos antes, ciudades-estado independientes, cada una tenía un rey, dinastías también independientes, separadas. ¿Cuáles son las primeras ciudades, las principales ciudades fenicias? Las que conocemos, Arwad, que es conocido como Arados, Biblos, Beirut, que ya existía entonces, Sidón, Tiro y Trípoli. Estas eran las principales ciudades, cada una una ciudad-estado con un pequeño territorio. Y digo pequeño porque en total lo que conocemos como Fenicia sería sobre 200 kilómetros de franja de costa y menos de 40 kilómetros de profundidad. O sea, era un territorio muy pequeño, cada ciudad esta controlaba muy poca zona y eso va a ser muy importante, lo vamos a ver a continuación. Una de las cosas por las que este pueblo era pacífico, entre otras cosas porque no podía ser muy guerrero, porque no daba para nada. Porque no tenía capacidad de algo tan importante, ¿no? Como tener tropas para un ejército. Claro, si no tienes dónde tirar, pues evidentemente eso te limita mucho. Estas ciudades, ya te digo, había un rey, ese rey se auxiliaba de unos cargos,
gobernador, un comandante militar, que eso aparece en las fuentes, con lo que ya nos está diciendo que había ejército del momento que hay un comandante militar. Y unos sufetes, que eran unos magistrados, normalmente eran dos, que estos, entre otras cosas, se encargaban del orden público y también tenían fuerzas armadas a su cargo. Con lo cual ya tenemos dos indicios claros de que había personal que estaba preparado para la guerra. Los sufetes es algo que después se heredó Cartago, ¿no? Claro, es esta misma organización de las ciudades fenicias se trasladó directamente a las colonias que fundaron en el occidente mediterráneo. Evidentemente, faltaba la figura del rey porque en un principio dependían de su metrópolis. Nunca llegó a haber reyes como tales en las colonias, pero digamos que todo lo que es la organización política y administrativa era una copia de las ciudades madre, digamos, sobre todo de Tiro, que es la que creó la mayoría de colonias en la parte occidental. Una pregunta que hacen en el chat y que creo que es buena justo en este momento. ¿Existía entre ellos una especie de sentimiento como la Helade, algo común entre ellos, como existió en las polis griegas? Es decir, no, vale, vamos cada uno, como digo yo, a nuestra bola, ¿no? Pero ¿existía algo de que yo, en caso de, digamos, de invasión o en caso de que un tercero nos haga algo, tenemos algo en común? Sí, yo creo que sí, porque además ellos, el nombre que se daban ellos durante toda la época fenicia era cananeos. Ellos se referían a ellos como cananeos, con lo cual ellos ya se diferenciaban del resto, aunque luego dijeran, bueno, no, yo soy tirio, yo soy bibliota, yo soy de mi ciudad, pero ellos entre sí se conocían como cananeos, que esa es otra cosa. Por ejemplo, el término fenicio viene de una palabra griega, phoeniki, que eran los hombres rojos. Se supone que por el famoso tinte este que hacían a base de las conchas de Murex. Sí, sí. Curiosamente, Phoeniki dio fenicio, pero también dio púnico. Y nosotros diferenciamos entre fenicios y púnicos cuando realmente estamos diciendo la misma palabra, que es Phoeniki y los hombres rojos. Pero bueno, esa es la evolución del lenguaje muchas veces, que separa cosas diciendo lo mismo. Sí. Pero bueno, lo que estaba claro es lo que decíamos antes. Había fuerzas militares, se sabe que había fuerzas militares, entre otras cosas tenían fortificaciones, tenían sus fosos que alguien tenía que defender. Veremos que tenía una armada muy potente y muy especializada, que por supuesto alguien tenía que luchar en esos barcos de guerra. O sea que es evidente que tenían guerreros. Lo que se supone es que eran muy pocos los que se podían dedicar exclusivamente a esta guerra. Y la mayoría pues serían gente que, como pasaba con los íberos, que yo día a día soy artesano, soy agricultor, soy comerciante, y cuando el rey llamaba a la guerra, pues todos cogían sus armas y al ataque. Incluso para otras potencias, porque por ejemplo ya en la época, sí que es verdad, en la época tardía ya, con Alejandro Magno, se montaron unidades de ciudades fenicias que luchaban como un cuerpo más del ejército dentro de las fuerzas macedonias. Entonces, y de hecho su papel fue muy importante, si no recuerdo mal, por ejemplo, en las armadas persas, en los ataques que hicieron en las guerras médicas, eran los que daban digamos la dotación marinera, ¿no? Es decir, la armada en los ataques a Grecia, ¿no? A Helade. En la batalla de Salamina, de 1.200 y pico barcos que había, hay un listado. Tenemos el listado de las ciudades con un montón de cada una lo que aportaba, y los que más aportaban, con 300 barcos, fueron los fenicios, más otros 180 que aportaba Chipre, y teniendo en cuenta que en Chipre había una presencia muy importante fenicia, pues estamos hablando de que una parte muy importante de la armada, digamos, persa, está formada por fenicios realmente. Lo que hablábamos antes era eso, que estaban muy limitados en cuanto a personal, precisamente por lo que hablábamos. No tenían entidad esas ciudades, esos territorios, para levantar ejércitos de gran importancia. Tenían solamente estos puestos muy especializados, pues lo que serían los marinos de la Armada, arqueros, jinetes, los operadores de los carros de guerra, que veremos que era súper especializado.
Eso, evidentemente, no se podía improvisar de un día a otro, no podía coger un artesano, subirlo a un carro de guerra y ponerse a batallar, porque evidentemente eso no se aprendía en 4 días. Evidentemente, también podían tirar y tiraban mano de mercenarios, algo que entonces era habitual todos los ejércitos de la zona y de la época, pero luego ya sabemos que los cartagineses sobre todo funcionaban a base de mercenarios. Eso ya lo hacían los fenicios en su zona de origen, obligados por las circunstancias porque era imposible levantar ejércitos mínimamente importantes. Para que te das una idea, aquí tenemos una... Sí. No, una pregunta que te iba a hacer sobre los mercenarios que podían contratar. Viendo el mapa, ¿no?, de esta zona, ¿qué los contratarían? ¿De la misma zona? Es decir, israelitas cuando llegasen posteriormente, o... Sobre todo la zona de la actual Turquía, ahí era una fuente, por lo visto, estupenda para donde contrataban muchísimos mercenarios. Ajá, vale. Pero lo que te decía, para que veamos la escasez, digamos, la poca entidad de los ejércitos, en el 853 a.C., Arwad, una de estas ciudades, formó parte de una coalición que se enfrentaron a los asirios, de las pocas veces que se atrevieron a enfrentarse, y no solos, ya te digo, dentro de una coalición. La coalición lo formaban 60.000 efectivos y casi 4.000 carros de guerra. Bueno, pues de esos 60.000 efectivos, Arwad solamente ha mandado 200. No daba para más. O sea, y mandaría seguramente todo lo que tuviera. Se enfrentaron muy pocas veces. En el 701 también el rey Luli de Tiro, que luego veremos una de las ilustraciones. Ya está aquí justo ahora. Sí, tuvo que salir por patas y refugiarse en Chipre porque no tenían nada que hacer, evidentemente. Muy curioso también, tenemos Es que el problema que tenemos ahí es que muy poca información. Y una de las pocas que tenemos son las cartas de Amarna, las famosas cartas de Amarna del faraón Akenatón, que se cruzó con el rey de Tiro, Abimilki. Estamos hablando del siglo XIV a.C. Y en este le contaba el rey de Tiro sus problemas, la guerra con Sidón. Y los enfrentamientos que tenían. O sea, estamos hablando lo que hablábamos antes también. Enfrentamientos entre los mismos fenicios, entre pueblos vecinos, que por los roces habituales que hay en todos los pueblos vecinos en la época, y más dedicándose todos al comercio, pues habría sin problema. Cuando Alejandro Magno también asedió Tiro, pues lo hacía con el apoyo de Biblos, Sidón y Arwad. Todos le mandaron fuerzas ayudándole a derrocar a Tiro, que también era, ya digo, enfrentados durante mucho tiempo. Con lo cual, está claro que no era tan pacífico el fenicio como lo pintaban, sí. Pero ya hacían lo que podían. Digamos, tenía la tarjeta de crédito para comprar la guerra, ¿no? Sí, ¿no? Para que te haga una idea de lo mínimo que eran los ejércitos, en estas cartas de Amarna, el rey de Tiro le pedía refuerzos a Akenatón. Y a un imperio como el imperio egipcio, ¿sabes cuántos soldados le pedía? 10 o 20. Ajá. Que le mandara 10 o 20 soldados. O sea, que 10 o 20 soldados puedan marcar la diferencia, ya nos ha dado una idea primero de las fuerzas propias y después de lo que tenía enfrente, que lógicamente eran ejércitos de muy escasa entidad. Sí. Y digamos, después me imagino que se completaba normalmente pues a base de mercenarios, a base de talonario y sobre todo eso. Ya te digo que ellos, la zona de Anatolia sobre todo era su caladero habitual para contratar los mercenarios. Y bueno, me imagino que viendo los programas que hice con Juan Luis Gomarollo sobre Grecia, al acabar las guerras médicas, el gran número de soldados folgados sin hacer nada y con ganas de luchar, también fue un gran, digamos, contingente de mercenarios, ¿no? Los soldados griegos que eran veteranos de las guerras médicas y posteriormente de las del Peloponeso también, y seguro que se ofrecían gustosamente a cambio de unas buenas monedas, ¿no? Sí, los griegos también, no sé si tienes ahí delante la imagen de la tumba del guerrero de Málaga. Esta tumba es del siglo VI a.C., pero estábamos hablando de lo que parece una tumba de un hoplita en Málaga.
con su casco corintio, aparecieron la punta de la lanza, una lanza de más de medio metro de punta de hierro, y posiblemente hubiera un escudo metálico. O sea, un guerrero hoplita en Málaga en el siglo VI antes de Cristo. Las fuentes, los arqueólogos lo que piensan, evidentemente, es que sería un mercenario contratado por la ciudad. Sería un jefe mercenario porque tiene una tumba importante, pero estamos hablando, mercenarios cuando lo necesitas, los buscas donde puedas. Lógicamente, en las metrópolis, lo más cercano que tenía, Anatolia, ahí, bueno, y también en algunas partes de Grecia, el resto del Mediterráneo, pues las contrataban donde los encontraban. Y hablando comentaste antes el tema de Egipto, ¿no? Y hay una placa de Megido, en el que se ve un poco guerreros, ¿no? Unos que tienen claramente un aspecto egipcio, los prisioneros, ¿no? Que pueden ser, en este caso, a lo mejor de estos pueblos de Libia, no sé cómo se llaman el nombre, que se me olvidó. En la zona de Libia tiene un nombre, les daban un nombre a los egipcios. Porque no parecen Ixos ni nada de estos que llevan presos. No, bueno, pero Guerramos son vecinos de ahí. Es que en esa zona, digamos, lo que es, porque lo que es el interior, Megido está en el interior de lo que es ahora Palestina, además. Entonces, y todos esos pueblos realmente eran muy similares. Es más, el tipo de armamento, ahora veremos también, de los fenicios era el mismo que utilizaban sus vecinos. O sea, ellos tampoco se calentaron mucho en inventar, porque como tenían tan escasa potencia, pues cogían lo mejor que veían de los vecinos de unos y de otros y con eso se armaban. Y aquí esa placa, por ejemplo, esa es muy curiosa porque, bueno, sí que se ve ahí un guerrero a pie, un infante ligero, con su escudo, su lanza, un carro de guerra perfectamente dibujado y atrás otro guerrero con su espada curva. Pero ese ¿sería un guerrero fenicio o uno egipcio? No sería egipcio. Sería, ¿no? Por eso está fuera de Egipto, está más cerca de Fenicia. No está claro, pero ya te digo, Megido es que está pegado a Fenicia. Entonces podía ser perfectamente. Es que ya te digo, no hay una distinción. Y ahora veremos, cuando vemos las armas, vemos que había ahí un mejunje de armas y se han encontrado allí armas, espadas de bronce que eran originarias de Italia y se están utilizando allí sin ningún problema. O sea, había mucha más movilidad, en esa época de lo que nos parece. Nos parece que la edad del bronce estaban todos en su casita y nadie salía, y eso no es así en absoluto. No, al final va a estar todos viajando más que nosotros con el precio de los combustibles que va a haber ahora. Había un gran movimiento tanto de personas como de mercancía por toda Europa, Oriente Medio, o sea, pero alucinante. Y estamos hablando eso de siglo XIV, siglo XIII, XII antes de Cristo. El movimiento de mercancías era habitual. Con lo cual estos pueblos que estaban vecinos es que utilizaban indistintamente un armamento y otro, porque la tradición cultural realmente era muy similar. Era muy similar. Pues uno de los elementos, ¿no?, más característicos de este periodo que estamos hablando cronológico, al no existir la caballería todavía generalizada por el tamaño de los caballos, que no admitían el peso de una persona, en unos periodos se generalizó el uso del carro de guerra, ¿no? Y ese carro de guerra que estoy viendo aquí en una imagen, que es un carro de guerra cananeo, se parece más al carro de guerra, digamos, egipcio, ¿no?, que al propio, a lo mejor, de los asirios o otros pueblos que eran más voluminosos, ¿no?, carros más grandes, ¿no? Bueno, es que hubo una evolución. Los primeros carros eran más ligeros, los de guerra, y luego evolucionaron a carros ya más pesados. Ese carro que hay ahí es muy similar a los que podemos encontrar en la tumba de Tutankamón, porque eran así, eran carros muy ligeros, 30, 40, 50 kilos a lo máximo. ¿Qué pasa? Que si llegaba el jinete a un sitio, se volcaba o llegaba a una zona de piedra y tal, se lo echaba al hombro sin problema y lo podía mover. Y eso era una de las grandes virtudes de esos carros. Su ligereza, con lo cual eran muy maniobrables. También lo que hablábamos antes, había que ser un gran especialista, porque tú imagínate, no ya ir montado ahí, sino
porque esos carros llevaban el auriga, Llevan dos, encargado sí, de sí. manejarlo, y luego el soldado, que era encargado o de disparar las flechas o con la lanza. Pues imagínate eso, con ese pequeño tamaño, se iría pegando saltos por el campo, como vamos. Tú imagínate disparar un arco desde eso en movimiento. Tenía que A ser ver, una cosa disparar ya es complicadísima. difícil, pero acertar. Sí, sí, eso. Pues claro, pues a eso imagínate las horas que necesitarían de preparación para poder tener un mínimo de puntería con eso. Porque, vamos, estos carros sí que es verdad que tienen una gran importancia, pero estos ejércitos, todos los ejércitos de esa zona, tenían más o menos la misma estructura. O sea, infantería, caballería, cuando nació la caballería, y los carros de guerra. Había infantería ligera con su lanza y su escudo, como hemos visto ahí, habría arqueros y luego los carros de guerra, ya te digo, con lanceros o con arqueros. El carro de guerra iba muy bien, se utilizaba siempre en grandes formaciones y claro, eso lo utilizan sobre todo para desbaratar la línea. Imagínate venir 100 carros a galope con 200 caballos hacia ti, hay que tenerlo muy bien puesto para quedarte en el sitio y mantenerte. Sí, sí, la verdad que sí. Luego, por ejemplo, para perseguir a las fuerzas, cuando había derrota, en el momento que era, ya sabes tú que en la antigüedad, de los momentos donde las mayores matanzas eran en las huidas, Sí, sí. porque si se mantenían en formación era muy difícil, pero en el momento que daban la espada y echaban a correr eran hombres muertos. Y para eso estos carros eran fenomenales. También lo utilizaban para escolta por ejemplo, en caravanas, porque los fenicios no solamente comerciaban por el mar, sino también tenían sus rutas terrestres por el norte de África, incluso llegar hasta Grecia, por tierra. Entonces, eso muchas veces había que protegerlo de los ataques. Entonces, para eso se utilizaba. ¿Cuándo dejó de utilizarse? Pues al final, sobre todo a principio del primer milenio antes de Cristo, porque coincidió con el nacimiento de la caballería. Y la caballería pues tenía ventajas. Se podía utilizar en muchos terrenos donde estaba limitado el uso de los carros. Era más barato en el momento que Claro, claro. solamente necesitabas el carro, vamos, el caballo y ya está. Antes el otro era los dos Claro, y caballos para necesitar dos otros caballos personas o tres o cuatro, y el claro. carro. Y encima solamente uno de los dos del carro combatía, el otro se limitaba a llevar el carro. Aquí cada caballo era un guerrero que estaba empleando sus armas. Entonces, todos esos elementos hicieron que el carro fuera desapareciendo. Hay una imagen de un De un jinete jinete. de biblos del siglo VIII, esto no se sabe muy bien, y se ve perfectamente con su carcaj de de flechas, ahí no se le ve el arco, Ah, pero bueno, el vamos, carcaj evidentemente está así ladeado, se nota, sí, 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 cierto, sí, sí, sí. sí, se ve perfectamente que es un, un arquero. Sabemos ahí, tenemos esas flechitas que hay ahí. Es curioso porque dentro de estos, de los pocos datos que tenemos del organigrama, ¿no? Digamos, de los cuadros de mandos, pues aparte, bueno, ya sabemos que había un comandante del ejército que se ha mencionado, aparece una tumba y demás. En algunas de estas flechas viene el nombre de su propietario o su cargo o su ciudad de origen y entre ellas viene una que pone jefe de 1000 y otra que pone jefe de 100. Ah, Es bueno, eso decir, es un rango, sí, sí. claro, es un rango militar, Sí, jefe sí, de sí. 1000, y en otros ejércitos de la zona ya aparecen esos rangos también. Un jefe de 1000, no sé aquí ahora a qué equivaldría. Un jefe No de 100 mucho, sería ¿eh? una compañía más o menos. No, Pero jefe vamos, de mil es mucho, puede ser un teniente coronel o algo así, sí, sí. bueno, no sé si será un batallón o Sí, sí. no sé. Pero bueno, No, yo todo el día la haciendo cuestión programas y no tengo muy claro eso. Bueno, si te parece, ahora vemos un poquito de la panoplia, de lo poco que sabemos sobre la panoplia militar que utilizaban, pero bueno, algunos datos tenemos. Hay, verá, bueno, tenemos que tener claro, por ejemplo, que el tema en la antigüedad, el arma preferida siempre fue la lanza. La lanza se deja un poco de lado
a favor de la espada, porque siempre la espada pues, es más llamativa, ¿ya? Pero lo que equiparían en la mayoría de estos ejércitos antiguos y prehistóricos sería la lanza, grandes lanzas que en un principio no se utilizaban no se lanzaban, aunque valga la redundancia, la lanza que no se lanza, se utilizaba empuñada y así aparece, por ejemplo, cuando hablábamos en la Odisea, en la Ilíada, las lanzas no se proyectan, sino que se llevan en la mano y se utilizan pinchando y cortando. Por eso tenían estas hojas tan largas, de medio metro, 60 centímetros, ya tan largas como una espada, y con filos, doble filo, con lo cual era como utilizar una espada larguísima, que te permitía luchar a distancia, mantener la distancia y dar pinchazos y cortes. O sea, que estaríamos no ante armas arrojadizas, sino lanza, pero tampoco una lanza de clavar, sino una lanza de cortar, ¿no? Un poco... Sí, eso te digo, que se utilizaba para dos cosas, tanto para pinchar como para cortar con los filos de enorme filo. Sí, es cierto que después, a lo mejor ese tipo de armas se fue olvidando, ¿no? Yo creo que en la época romana era de clavar, y después en la época medieval aparecen otras armas que tienen la función, digamos, de cortar, clavar y tal, pero no en toda en una, es llamativo. Eso puede ser que una evolución del arte de la guerra o incluso de las armaduras que fue impidiendo ese tipo de... evoluciones. Muchas veces son de ida y vuelta, ¿sabes? Porque depende de cómo evolucionen las protecciones. Muchas veces tú que las armas van en función de las protecciones y las protecciones en función de las armas, tanto igual que las fortificaciones. Aquí vemos, por ejemplo, este tipo de lanzas de gran tamaño, también las llegado a utilizar los íberos en sus primeros tiempos. Ahí sí que se vio claramente una disminución del tamaño de las puntas y demás, y también, pues eso, pasar del arma empuñada al arma lanzada, que es la que utilizaban, por ejemplo, luego ya los romanos, el pilum, pues era única y exclusivamente para lanzar, no tenía mucho sentido esas puntitas tan pequeñas y corte y nada, está muy limitada. Una cosa que sí que es importante a la hora de los fenicios es que como estuvieron durante un periodo de tiempo tan largo, pues vivieron el cambio del el bronce al hierro. O sea, las armas, que en un principio eran de bronce, pasaron a ser de hierro. Esto es importantísimo, un cambio de tecnología. En algunos casos llevó a cambiar los modelos de las armas, en otros no. Por ejemplo, las lanzas, la punta de lanza, siguieron más o menos igual. Incluso en época ibérica también aún se utilizaba una punta de bronce, aunque muy poca, pero aquí, digamos, más o menos eran los mismos modelos de punta de lanza, incluso de punta de flecha, que veremos más adelante, eran muy similares, simplemente cambió un metal por el otro. Las puntas por ejemplo, en las lanzas, que más o menos son los mismos modelos que se han utilizado por la mayoría de pueblos, típicas con la hoja triangular o con la hoja lanceolada. Normalmente tenían también el regatón, la contera, que sobre todo cuando utilizas una de estas lanzas tan largas para empuñar, pues te sirve de contrapeso, porque si no, claro, pesa mucho la punta y es muy complicado aguantar con esa espada en la mano. Mientras que tiene la contera que hace de contrapeso, pues te ayuda. Aparte, siempre viene bien, de punta de emergencia te rompe una punta, le das la vuelta y ensartas con el otro lado, porque normalmente también no, y para algo también que tenía un nombre de matasapos o matalagartos, matasaurios, creo que se llama matalagarto, que era para rematar a los soldados enemigos que estaban en el suelo. También, y así y no te arriesgas a estropear la punta, que decíamos, claro, era muy importante tenerla siempre bien afilada y bien puntiaguda, porque te podía salvar la vida. La siguiente arma así más conocida, estamos hablando de las espadas. Las espadas, tenemos muy pocos ejemplares de espadas fenicias. Ahí sí que hay un problema grande, porque algo que pasó en general, cuando se cambió la tecnología del bronce al hierro, las primeras espadas de hierro son copias idénticas a las de bronce, era el mismo modelo. Ahora no se había visto estos días atrás una espada que había aparecido en Ciudad Real, una espada de hierro de la más antigua de la península ibérica,
y es exactamente igual a las espadas ronda Aida, que se llaman, que eran espadas de bronce. O sea, el mismo modelo. ¿Qué pasa? Eso se desechó rápidamente porque una de las cosas que la gente no tiene claro, las primeras espadas de hierro eran mucho peores que las últimas espadas de Claro, bronce. claro, porque era porque era una fotocopia, sí. La tecnología del bronce estaba muy avanzada, eran espadas muy duras. Tenemos el bronce como un metal muy blando, muy maleable, y no lo era tanto. Un bronce bien trabajado era una espada muy resistente. Mientras que la primera espada de hierro, pues era complicado. Claro, ten en cuenta que no se podía, la tecnología de la época no podías fundir el hierro. La temperatura de fundición del hierro no se había conseguido. Con lo cual era todo a base de martillo, calentar y martillo, y calentar y martillo. Entonces era muy difícil no dejar escorias dentro, con lo cual esas espadas pues eran débiles y fallaban. Por eso las primeras espadas que se intentaron hacer, como las de bronce, espadas largas de hoja estrecha, fracasaron, y las siguientes espadas fueron espadas más cortas y más anchas, ya adaptadas a lo que era a ese nuevo Esta larga y... ¿qué es la espada Nahue? Sí, la espada nave esta 2 que ya llamamos, esta es un ejemplo que he puesto porque esa es la que te decía antes. Esta nace en el norte de Italia y se han encontrado no solamente en toda Europa, sino en Oriente Medio. Pero es que encima tuvo una previvencia de más de 6 siglos. O sea, y el mismo modelo, igual que esta que te decía de la ronda Ida, esa Ida pues se hizo en bronce y se hizo en hierro. Lógicamente, ya te digo, luego los modelos fueron cambiando porque eso no dio resultado. En el pecio de Ulugurún, que este es muy famoso, un pecio del siglo XIV a.C., que aparecía en las costas turcas, ahí se recuperaron varias espadas. Y una de ellas es un modelo que se considera propio de Canaán, o sea, fenicio. Y los otros, hay otras espadas más propias de Micenas y demás. Pero en ese mismo barco había 3 puntas de lanza italianas. O sea, siglo XIV, en un barco supuestamente, no está muy claro dónde salió, pero posiblemente saliera de las costas fenicias, había espadas micénicas, espadas fenicias, puntas italianas, pero es que encima luego había un montón de productos, bueno, ya los he metido porque de cristal, de ámbar del Báltico, o sea, lo que hablábamos antes. El mundo era mucho más pequeño de lo que pensábamos. Sí. Entonces, ahí la ruta del pasado, ámbar permaneció claro, durante siglos, ¿no? claro, uniendo el Báltico desde la con el prehistoria. Mediterráneo. Entonces, ya te digo que eran esas armas, no había armas concretas de, por ejemplo, los fenicios, porque ellos utilizaban lo que encontraban a su alrededor que les parecía bueno, lo utilizan, pero ellos, como muchos otros pueblos de todo el Mediterráneo y de Europa del Norte incluso. Ahí tenemos también otra, el copes, la famosa espada esta curva, que la utilizaban desde los asirios hasta los egipcios, donde más famoso son la gente siempre se imagina Egipto, pero porque de Egipto tenemos infinidad de imágenes. Pero hay autores que consideran que realmente nació en Canaán, que es un arma realmente fenicia. ¿Qué pasa? Y como ahí apenas tenemos restos de nada, pues se atribuyen a las zonas donde aparecen tanto físicamente como en representaciones artísticas. Antes veíamos en la plaquita esta de Mejido un soldado con un copes. Era un arma 50-60 centímetros, de bronce siempre. Normalmente solo tenía filo en la parte convexa, y depende del modelo exacto, hay algunos que tenían punta y otros no. También tenían puñales. Lo que pasa es que los puñales muchas veces eran simplemente igual que las espadas, pero más pequeños. Entonces no hay mayor misterio. Ahí en esa foto que me parece que había, la de las espadas estas del Ulugurún, hay un puñal y simplemente no se distingue de la espada más que por el tamaño. Y luego otra arma muy curiosa que sí que era muy propia de aquella zona, no solamente de Fenicia, sino Fenicia, Siria y Egipto, que eran las mazas de guerra, que luego, bueno, pues viviría su momento de esplendor en la Edad Media con las armaduras y demás,
pues ya la utilizaban, y ahí sale, por ejemplo, la tenemos en representaciones tanto de Asiria como de Egipto. Era un arma muy sencilla, porque no deja de ser un palo de madera, un mango de madera, que en la punta pues se le ponía una cabeza de metal o de Sí, sí. piedra y abrir cabeza. Barata y eficaz. No había más. Entonces, eso era. Sí, sí, sí. Son armas también muchas veces de circunstancia, porque eso se podía fabricar en un momento en cualquier sitio. Y luego tenemos el arco y las flechas. Eso era muy importante, igual que, por ejemplo, a los íberos no les gustaba el arco como arma de guerra, a los fenicios sí. A los fenicios, para los fenicios era un arma, bueno, el fenicio no, y los asirios tenemos multitud de representaciones de asedios y demás de los asirios y los babilonios y demás, utilizando el arco, con lo cual no se consideraba un arma, digamos, de segunda como para los íberos, que no les gustaba. Y bueno, además utilizaban ya los arcos compuestos, los arcos curvados compuestos, que este arco era mucho más potente que el arco sencillo. Era un arco compuesto porque se componía de varios materiales. Normalmente era un alma de madera, por la parte interna se le pegaba cuerno de búfalo, de toro, de cabra, y por la parte externa tendones. Eso unido todo con pegamentos a base de pegamentos de origen animal, o incluso se enrollaba con cuero. ¿Y eso cómo funcionaba? Cuando tú tensabas el arco, la parte interna del cuerno se comprimía y la parte externa, los tendones, claro, se estiraban. Esos materiales los escogieron porque luego intentan retornar a su posición original de una forma muy poderosa. Entonces, se llegaban a alcanzar potencias hasta de casi 4 veces más potencia que un arco normal. Sí, Por sí. eso se podían alcanzar perfectamente unos alcances útiles, efectivos, de 300 metros. Lógicamente, pocas veces, bueno, a veces sí, como fuego de barrera se podía utilizar, un ejército que viene marchando, se puede tirar, si evidentemente no vas a apuntar a 300 metros, pero como fuego de barrera sí que sería la más de útil. Las flechas que utilizaban, pues dos tipos. La primera ya la hemos visto antes también, aquella de los que tienen los nombres, la con punta con forma lanceolada, y la otra que es muy frecuente aquí en la península ibérica, que son la de cubo hueco y arconcillo lateral. Cubo hueco porque al revés que la otra, que se mangaban clavando, digamos, la flecha en el astil de madera, está al revés, era hueco y se metía el astil de madera de la flecha, se metía dentro Sí, pues un enmangue poco habitual la es en flecha en la antigüedad, porque lo que se solía hacer era una mella en la madera, se metía en la punta y se metía cuerdas, cordaje y algún tipo de cola para sujetar. Y este sería, bueno, parecido a lo que es las últimas lanzas de la caballería. Era una especie de, bueno, como una Sí, bayoneta que se realmente mete y se establece algún sistema, ¿no? Para que no se mueva, ¿no? A veces un tornillo. En esta época me imagino que no sé cómo se sujetaría para que no se moviese dentro. ¿Qué sería? Que venía con cola la madera. normalmente no llevan ningún pasador, con lo cual irían encajados a presión, con algún pegamento de interior para ajustarlo a la parte de la presión. Pero ya te digo, este es además un modelo que realmente es más complejo. Por la forma Mm. simplemente, tanto el enmangue de cubo como la forma con el arconcillo es mucho más complejo tecnológicamente a la hora de fundirlo que la de forma lanceolada, que es súper simple. ¿eh? Pero Claro, porque bueno, fundida ya te todavía es digo, más o menos posible. Claro, si fuese, no, digamos, no esas son todas de bronce. Tanto unas como otras, esos modelos son todos, esas flechas son todas en bronce. Ahí la punta de flecha no hacían en y me hierro. imagino que harían como las ondas, con los glandes de las ondas con molde, ¿no? O sea, moldes, pero unos Bueno, moldes que venían como para hacer 8 flechas o 10. bueno, sí, sí, para hacer las flechas, dices, sí, sí, sí. Claro, normalmente ahí era absurdo hacer un molde para una punta solo. Si puedes hacer 5, 6, 10 a la vez, pues mejor que mejor, claro, mucho más. No he visto ningún molde en concreto de estas flechas, Yo pero de bueno, molde sí, de hay. glande, No, de glande glande. sí, de glande sí que ha aparecido mucho. Y de flecha de otras épocas también he visto por ahí. Pero de esta época no he visto ninguno, pero vamos, sin duda lo habría porque era absurdo hacer molde para una flecha sola cuando realmente el trabajo es el mismo.
Bueno, ya que hablamos de la onda, imagino que viendo que David y Goliat estaban a hondazos por el territorio, era también usado por los fenicios, ¿no? Debía de ser usado, pero no aparece en las fuentes. Sabemos, porque tú lo has dicho, o sea, ya está en la Biblia aparece, pues estamos hablando de un arma, el arma de los pobres, realmente, porque ahí no necesitabas nada, eso te lo podías hacer tú mismo y munición tenías en el campo toda la que quisieras. Sí que es verdad que no conozco yo, por lo menos, glandes metálicos, pero bueno, es que no era necesario. O sea, cualquier piedra podía funcionar también como, no tan bien, pero bueno, funcionaba muy bien. Entonces, yo estoy convencido que sí que se utilizaría, porque ya te digo que se ha utilizado desde la prehistoria y es que es lo más sencillo, lo más barato y al alcance de cualquiera. Entonces, sería absurdo desperdiciar un arma que te la da la naturaleza, porque hacer lo que es la onda en sí con un trozo de cáñamo, de cuero y demás, eso, cualquiera persona de esa época que sabían trabajar todos estos materiales, hasta el más tonto, pues se la podía hacer en media hora, tenía hecha su onda. Y el más tonto puede que no diese en la cabeza de Goliat, pero sí que si lanzaban 5.000, alguna daba en algún lado. Seguro, seguro. Hablábamos lo mismo que decíamos de las flechas para tiro de cobertura, tiro de fuego de barrera, pues tú te liabas a tirar piedras al ejército que venía a bulto y la piedra tenía que caer en algún sitio. O sea, tenía la suerte de que le cayera alguno en la cabeza o le saltara un ojo, pues mira, eso que tenía. O sea, que yo estoy convencido de que sí que se utilizaría. Y además eso, que tenemos una mención bien clara en la Biblia, que es evidente. Mira, de hecho, justo hay una pregunta en el chat hace tiempo mira, ya que hablamos de ahora de la Biblia, un libro que preguntan aquí si me sonaba el libro de Lipsa, la editorial Lipsa, La guerra en la Biblia. Yo sí me suena haberlo visto en librerías, nunca la compré, pero ¿tú lo leíste, no? No, no lo he leído. Sí que me suena haberlo leído. La verdad es que, a ver, la Biblia lo que pasa es que hay que tener claro que tiene su parte histórica y su parte no histórica, pero sí que se sacan muchos datos que ha comprobado que tienen una parte real. Entonces, lógicamente no lo puedes tomar todo al pie de la letra, pero sí que se puede extraer datos muy importantes. Pues tenemos aquí unas imágenes que me pasaste. Es la placa de marfil de Bencarrón, en el que se ve un poco un guerrero, ¿no? Que podría ser perfectamente fenicio, ¿no? Sí. Ese es un guerrero, bueno, esa placa de ahí de Sevilla, época tartésica. Ya sabemos que hoy en día que bueno, lo tartésico tenía mucho que ver con lo fenicio. Entonces ahí se ve perfectamente lo que podía ser un guerrero. Bueno, si ves el aspecto es oriental totalmente, con una lanza, el escudo redondo, como veíamos antes en el más o menos el mismo tamaño, ¿no? El otro marfil que veíamos de Mejido. Y este tiene una cosa buena que lleva un casco con cresta. Se ve perfectamente. Lo que es interesante, hablando del arte, ¿no? Que al final es un poco también el perfil parecido al egipcio, ¿no? Un perfil imposible, ¿no? Para que se muestre, digamos, todo el cuerpo. Si te fijas, es interesante que para no deformar la cara del guerrero, la lanza que está en la mano derecha pasa por la parte de atrás de la cabeza y aparece por el otro lado del escudo. Es decir, para no, digamos, deformar la cara de la persona, ¿no? Claro, eran triquiñuelas que tenía que hacer, pues eso, para, digamos, resaltar la parte que ellos querían que se viera más, pues para no taparla, pues tenían que hacer eso. Evidentemente eran cosas imposibles. En el arte egipcio vemos algunas posiciones, brazos y demás. Y bueno, este brazo, ¿cómo puede tener el brazo aquí? Para eso tenía que haber, no sé, imposible, tener el brazo de 3 metros. Aquí pasa lo mismo. Hay convenciones que utilizan y pues eso, fuerzan un poquito la realidad porque si no sería imposible. Sí. Pero bueno, están bien porque por lo menos nos dan una información que de otra manera no tendríamos. Por ejemplo, cascos reales no tenemos prácticamente ninguno. Porque, por ejemplo, ahí en el famoso depósito de armas de bronce de la ría de Huelva apareció restos de uno o dos casos, no se sabe. Y parece ser que uno pudiera ser un modelo
que el más cercano sería de Chipre. Casco de Chipre, de la época de la que hablamos, ese depósito está más o menos fechado sobre el siglo X, sobre el año 1000 a.C. más o menos. Pues si fuera chipriota el casco, tendría mucho que ver con los fenicios, que ya sabemos que tenía una presencia allí muy importante. Esos cascos también tenían una cresta, no así como la que viene en el dibujo de la plaquita esta de Bencarrón, pero también tenían cresta. Bueno, las crestas yo creo que en la antigüedad, aparte de por decoración y tal, tenían la misión, ¿no?, de reconocer a quién era el tuyo, la marcha de la formación en caso de que fuese formaciones cerradas. Que eso hablaremos después un poco, pero yo creo, claro, que todo esto, hablando de los fenicios, como son tantos años, pasarían por formaciones abiertas, pasarían por lucha al estilo falange, ¿no? Es decir, pasarían por todas las formas de la guerra de tantos años de historia, ¿no? Sería mucho ahí, tendría mucho que ver digamos, por lo que hablamos antes, como fuerzas propias tenían tan pocas, si ellos contrataban mercenarios, tendrían que fiarse mucho de la manera de guerrear de esos mercenarios. Normalmente ya tendrían ellos una forma de pelear propia, aunque digamos los mandos fenicios les indicaran. Pero todo tiene sus limitaciones, sobre todo el tema de la cantidad de guerreros. Porque hay formaciones que simplemente por el número es absurdo intentarlo. Sí. Entonces, con fuerzas tan pequeñas como se supone aquí, pues no podrían hacer maravillas, la verdad. No, eso es evidente. Y por lo menos maravillas con el personal propio, con los mercenarios, como hay dinero, sí. Una cosa que me llama la atención, bueno, siempre en el caso que hicimos el programa aquel de los íberos, comentábamos que había muchos cascos de cuero, y si no recuerdo mal, que eran típicos a lo mejor de los íberos. En el caso de los fenicios, los cascos se generalizó el uso del metal en bronce en todos, o también podría haber algún caso de casco de tipo, digamos, en material biológico. Yo estoy convencido de que también habría cascos de cuero y demás, porque lo que acabamos antes, el metal era más caro, y luego realmente también porque el cuero, la gente también está un poco engañada. Igual que las protecciones de cuero pueden ser casi tan efectivas o sin casi como las de metal, porque muchas veces cuando vemos, si tienes en las manos realmente un casco antiguo, en muchos casos ves que es una lámina finísima. Eso cualquier cosa lo atravesaba. Entonces, un cuero bien curtido, bueno, y eso los coletos en la época medieval, cuando lee una hora triste, ahí el coleto de cuero, eso era no O la cuera de los dragones. Claro. Sí. Y eso aguantaba los tajos de espada y las puntadas mejor a lo mejor que un pectoral metálico, porque por ejemplo los pectorales metálicos también de los íberos, estos discos metálicos, eran también muy finos. O sea, que muchas veces pensamos que el metal es mejor que el cuero, y para muchas funciones de estas defensivas yo casi que diría que no. Y luego tiene la ventaja muchas veces el peso, y luego un mínimo por lo menos de flexibilidad, que a la hora de moverte en el campo de batalla es importantísimo. Y tanto. Una pregunta que podemos hacer, ¿no? Es decir, al final, si es una sociedad guerrera, ¿no? Tiene dioses guerreros. Y me pasaste en ilustraciones de algunos dioses de la guerra. Claro, habrá el dios del comercio, que si no recuerdo mal, era Mercurio, me parece, en muchos pueblos, y Baal no sé qué, Mercurio, no sé qué tal. Y el dios de la guerra, ¿existía, digamos, templos dedicados en las ciudades fenicias a alguna deidad guerrera? En la antigüedad todo giraba en torno a la religión, y todo antes de hacer cualquier cosa había que preguntarle a los dioses. Incluso sabemos, por ejemplo, que cuando vinieron los fenicios, fundaron Cádiz, lo fundaron a la tercera, porque las dos primeras veces, cuando llegaron, los augurios eran malos, y se dieron la vuelta y se volvieron por donde habían venido. Entonces, todo
todo tenía sus dioses a los que había que preguntar y demás. Si el comercio o cualquier otro, o la agricultura tenía sus dioses, la guerra donde te jugabas la vida, por supuesto que tenía sus dioses. El más importante era Resef. Resef era un dios que también estuvo muy extendido, no es natural de Fenicia, ya en Ebla, cerquita, ahí en Siria, en el tercer milenio ya aparecía este dios. Luego, por ejemplo, se hizo muy famoso en Egipto, donde hay muchas esculturas, muchas representaciones. Y este, por ejemplo, era el dios de la guerra. En la península ibérica, sobre todo en Cádiz y Huelva, han aparecido algunas estatuillas. Normalmente se le representaba caminando, avanzando y con la lanza empuñada en la mano derecha. De esas han aparecido por todo el Mediterráneo muchas esculturas. También teníamos Baal. Bueno, Baal era casi el dios más importante del panteón fenicio, y aparte de otras cosas, de la vegetación, las tormentas, era de la guerra. Y hay una representación, parece que si la tienes por ahí, Sí. que está blandiendo una maza con la mano derecha y con la izquierda en un rayo que realmente tiene la forma de lanza, pero con la parte de atrás flameante, Sí. que sería la representación del rayo. Te lanzo mi lanza, que es el rayo. Los rayos eran las lanzas que lanzaba el dios Baal. Luego, por supuesto, habría ritos. En todas las culturas antiguas, uno de los más importantes eran los sacrificios, que normalmente los sacrificios eran de animales, pero en ocasiones pues también podían ser de seres humanos. Aquí voy a ser un poco aquí de estos para sacar un poco de temilla interesante de estos. Estos ya tenían la afición, a lo mejor, que los romanos decían de los cartagineses de sacrificar niños y hacer cosas con niños. Sí, a ver, es que eso aparece ya, incluso en la Biblia, aparecen ya los sacrificios de niños. Y estamos hablando, la Biblia, la zona, eran vecinos de lo que es Palestina, eran los vecinos de Fenicia. O sea, que eso, los sacrificios humanos y los sacrificios de niños, en la antigüedad en esa zona se sabe que existía. Sí que es verdad que los romanos también, lógicamente, también utilizaban propaganda contra los cartagineses. No sería tan habitual como ellos decían, pero sí que existía, parece ser que sí que existían los sacrificios infantiles, tanto en Fenicia como en Cartago. Era un ritual que se llama Moloch. No era un dios Moloch que viene por ahí. El Moloch no era el dios al que le hacían el sacrificio, sino el ritual en sí se llama Moloch. Y normalmente, además, era no es que cogieran a un esclavo o a un prisionero, sino eran hijos de las principales familias de las ciudades, normalmente el primogénito, y los sacrificaban, era, digamos, en momentos de mucho peligro para su comunidad. Imagínate, pues lo que estamos hablando, un asedio donde estamos, y ellos, ¿qué podían ofrecer a los dioses? Lo más importante que tenían, su primogénito. Claro. Que no decía que fuera una, como digo, no, es que no, ¿cómo no le van a importar a sus hijos? No, si precisamente los sacrificaban porque era lo más importante que tenían. Entonces querían darle al dios lo más importante que tenían, que era el que iba a transmitir su sangre, su primogénito. ¿Qué mayor sacrificio? Entonces, ya te digo, evidentemente no se podía hacer muy a menudo, porque si no, era un poco lo que les faltaba, Pues también, ¿no? Las monedas que me pasaste aquí de la ciudad, ¿no? También reflejan un poco la guerra, ¿no? Es decir, al final, una ciudad de comerciantes tiene escenas bélicas en sus monedas, por tanto es que daba importancia a la guerra, ¿no? O era también una forma de decir sí, a terceros, mira, estas son mis monedas y mi ejército, ¿no? Esas monedas son muy interesantes porque reflejan el poderío militar naval de Fenicia. Siempre se ha dicho, las monedas fueron también una manera de propaganda. Yo retransmito, con esas monedas yo ofrezco la imagen que quiero dar de mi pueblo. Las monedas lo bueno que tiene es que viajan y se mueven
no solamente ya el peso del metal, que es lo que vale, sino que yo con esas monedas transmito un mensaje. Y en este caso está claro que estoy transmitiendo un mensaje de poder militar, aunque no fuera tanto como ellos decían, pero yo por lo menos lo intento. Ese poder naval, que ese sí que era real. Entonces, por eso esas monedas con la imagen de barcos de guerra, que ahí sí que eres distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Ahí sí que eran una potencia militar, y ahí sí que innovaron ellos y crearon nuevas embarcaciones porque les interesaba, porque realmente ellos tenían que proteger sus líneas, sus redes comerciales, porque la piratería no es algo nuevo. La piratería no la creó Jack Sparrow. Ya en la prehistoria había piratas. Todo el momento que empezó a moverse riquezas por el mar, pues había piratas marítimos, Sí. igual que había salteadores de camino. Donde hay dinero hay ladrón. Claro, había que proteger eso y había que proteger las colonias, y para eso necesitabas una marina, una armada importante. Hay varias, desde el siglo XIV ya tenemos menciones a batallas navales en las que intervinieron barcos fenicios. O sea que a lo largo de toda la historia de Fenicia estuvo presente los barcos de guerra fenicios. Antes hablábamos de la batalla de Salamina, y eso solamente es un ejemplo de los muchos que hay. Los barcos fenicios, bueno, ya ellos en sí, digamos, en lo que es la navegación en general, la náutica en general y la construcción de barcos, estaban muy avanzados, ya tanto los barcos comerciales como luego en los barcos de guerra. Los barcos de guerra, claro, tenían unas características muy determinadas, porque ahí no necesitas capacidad de carga, lo que necesitas es velocidad y maniobrabilidad. Con lo cual, barcos muy estrechos, muy maniobrables. No, siempre, todos los barcos fenicios normalmente iban doble propulsión a remo y a vela, pero en guerra, en el momento de la batalla, era solamente a remo. De hecho, se guardaba normalmente la vela para que no molestase. Para que no estorbara, y se iba a remo. Estos luego le pusieron muy pronto también un espolón, con lo cual ya el mismo barco era un arma en sí para embestir a los otros barcos. ¿Qué modelos conocemos? Hay varios, todos son galeras, lo que llaman las galeras. La primera que tenemos, una de las más antiguas, la Petecóntera. Estamos hablando de un barco, ahí solamente tenía una línea de remos, 25 por cada banda, 50 remeros en total. Estamos hablando de barcos de unos 35 metros de eslora, muy poquita manga, 3-4 metros de manga, eran muy estrechitos. Y que he perdido. No sé qué te iba a decir. Sí, que en estos barcos los mismos remeros eran los soldados. O sea, luego más adelante ya cambiará, pero en estos momentos, si estaba remando, no podía estar luchando. O sea, no estamos hablando. Vale. Claro. En el momento de la batalla, a lo mejor imagino que quedaría una parte a los remos para maniobrar si había que mover un poco el barco, y el resto, pues con sus flechas o sus lanzas a atacar a los. Sí, que no tenían como los griegos los epibatei, que eran la infantería de marina. Después sí, en otros barcos sí, porque después el siguiente paso a este fue el birreme, que ese sí que hay una imagen, una maqueta, ese está con la vela extendida. Los birremes ya estamos hablando de dos filas superpuestas de remeros. ¿Qué se conseguía con eso? Que con menos eslora tenías los mismos remeros, tenían la misma potencia, pero menor longitud, con lo cual eran mucho más maniobrables. Y más compactos también, ¿no? Sí, claro. Entonces eso te daba una ventaja sobre los otros. Este es un invento, se considera que es un invento fenicio. Igual que el trireme, que es lo mismo, pero ya una tercera línea de remeros, que era la que vimos antes en la foto que había al principio cuando empezó la charla, que esa es una reconstrucción moderna de la armada griega. El siguiente paso, ¿cuál fue? Los cuatrirreme y las quinquerreme, pero eso ya
ahí ya se les adelantaron los griegos. Aquí ya están Siracusa, copiando modelos griegos. Siracusa fueron los que lo inventaron y ya eso ya en el 400, o sea que fueron los cartagineses los que los copiaron. En estos barcos sí que ya iba separado lo que era la tripulación, los remeros de los guerreros. Claro, aquí había a veces, bueno, en algunos momentos, ¿no? La duda, ¿no? ¿Qué significaba trireme y el conquirreme? Es decir, si eran 3 remos o 3 personas al remo, ¿no? Ese es muy interesante, porque aquí el invento, claro, poner ya 4 o 5 filas de remeros ya era excesivo. Entonces el invento, el cuatrirreme y el conquirreme, lo que hicieron fue el cuatrirreme era como una birreme, 2 líneas de remeros, pero en cada uno 2 personas, 2 remeros. Con lo cual tenías 4 personas, bueno, 2 personas por remo, ya está, más fácil. Y el quinquerreme, 3 líneas de remeros superpuestas, las 2 superiores con 2 remeros cada una y la inferior con 1. Entonces, también, claro, le daba más potencia porque también estamos hablando que al levantar más filas de remeros, los remos también tenían que ser cada vez más largos. Claro, y el barco más pesado. Pesados, con lo cual un remero solo, en un trirreme, un solo remero, para mover esos pedazos de remos, tenía que merendar bien. Entonces, para salir de esa situación, se modificó poniendo 2 remeros por remo. Tenemos una cosa importante, es que la mayoría de remeros fenicios no eran esclavos. Serían, aunque había esclavos en la sociedad fenicia, serían personal libre contratado, lógicamente, entre las capas más pobres de la sociedad, porque el que tuviera algo de dinero, evidentemente, no se iba a apuntar a ese trabajo. Y tenía, por una parte, una razón, digamos, de lealtad, ¿no? Porque los esclavos, y más si a lo mejor le tocaba luchar contra su propio pueblo, pues podrían a lo mejor, yo que sé, simplemente con que cambiaran un poco el ritmo de boga, te había desbaratado ya la maniobra. O sea, era muy fácil cargarte la maniobra. Pero también tenía una motivación económica. Tú, comprar un esclavo era caro. Si ese esclavo se moría, tengo que comprar otro esclavo y vale mucho dinero. Mientras que si es contratado, pues incluso hasta me ahorro dinero, porque si no ha cobrado todavía la última soldada claro. Y se muere, pues eso que me ahorro. Entonces tenía esas 2 ventajas, entre comillas. Y tuvieron una tercera ventaja, seguro, que no fue como los tetes, ¿no? Que eran los griegos, que se sindicaron y pidieron el derecho a votar y a ser ciudadanos, igual que los hoplitas, ¿no? De infantería. Hombre, todo el mundo intenta mejorar su condición. Otra cosa es que depende en qué momento el que les ha levantado la cabeza se la cortaba, con lo cual... Claro. Tú, cabeza al remo, cállate, a remar, que te pago ahí 4 moneditas con la galera que vas aquí remando y tú a remar feliz. Estos barcos, por supuesto, como hablábamos antes también, claro, no tenían capacidad de carga ni nada, con lo cual siempre tenían que llevar otra flota, digamos, detrás, apoyándole, pues que llevaban la comida, el agua, pertrechos, porque digo, los barcos no tenían apenas capacidad de carga, con lo cual se montaban a veces flotas tremendas. Hablan en las fuentes, en algunos casos, de flotas con 300.000 hombres. Igual son exageradas porque las fuentes siempre exageran un poco, pero sí que es verdad que serían flotas enormes. 300.000 hombres, yo creo que hay momentos que no entran, no digo en el mar, ¿no? Pero es mucha gente. Sí que es verdad que las ciudades no podrían tener muchos barcos de guerra. Lo que hablamos antes, igual que no podían tener muchos soldados, tampoco podían tener muchos barcos. No, y viendo los tamaños de las ciudades, ¿no? Cuando ves los muros antiguos y tal, dices tú, aquí decían que vivían 50.000 personas, vivirían unos encima de otros, ¿no? Yo creo que las cifras, ¿no? En la antigüedad hay que tener casi más cuidado, ¿no? Que en la Edad Media, que también se exageraba bastante. Siempre se exageraba, siempre, pero sí que es verdad que bueno, que eran flotas muy grandes. También es cierto que las ciudades no podían tener más de 50 o 60 barcos cada ciudad, más de 50 o 60 barcos de guerra, que era materialmente imposible, no podrían mantener esa flota. Como máximo, por ejemplo, en Cartago me parece que se tiene constancia de flota de 200 barcos de Cartago.
Estamos hablando de una ciudad más grande de lo que podría ser las ciudades matrices, y aparte que no sería solo Cartago, sino el territorio tan amplio que controlaba Cartago y que le podía ofrecer lo que no le podía ofrecer a la ciudad de Fenicia, porque ya hemos visto que no tenían terreno de dónde sacar ese personal. Pues vamos a algo que hablas de ciudad y yo hablé antes de tamaño de ciudades, ¿no? Y hay una pregunta en el fondo también en el chat que la tengo aquí almacenada. La pregunta era que al final esos ejércitos tan pequeños que tenían, ¿no? Era porque basaban todo en la flota, que ya más o menos lo vamos diciendo, y sobre todo en las fortalezas, ¿no? Es decir, pequeñas guarniciones que protegiesen puntos estratégicos del comercio, ¿no? Bueno, es que ahora veremos, normalmente en eso sí que tenemos que dar razón a lo que hablábamos antes de esa fama de gente pacífica, entre comillas. Ellos en la mayoría, lo vemos por ejemplo aquí en la península ibérica, no parece que hubiera conflictos cuando se instalaron aquí sus colonias con los vecinos, o si hubo conflictos fueron de bastante poca entidad. Es más, se conoce algunos asentamientos fenicios antiguos que no tuvieron nunca fortificaciones, lo que nos está hablando de que había buena relación con los vecinos. O simplemente tenían un foso, un pequeño foso. Toscanos, el Málaga, me acuerdo, por ejemplo, me viene a la cabeza, tenían un foso simplemente y no había ni muralla ni nada. En otros, las murallas se levantaron a posteriori. O sea que normalmente ellos intentarían llegar a acuerdos con los habitantes originales para evitar estar en ese enfrentamiento, más que nada porque no tenían posibilidad de defenderse, porque ya es lo que hablábamos, no tenían suficientes ejércitos como para proteger todas esas colonias que fundaron por el Mediterráneo. Entonces, en ese aspecto tenían que, no les quedaba otra que tirar de diplomacia, y aunque evidentemente habría momentos de tensión y habría momentos de choque, bueno, y hay ciudades que fueron destruidas y demás, asentamientos fenicios, pues intentarían no tener que llegar a la guerra. Pues aquí hay varias fotografías de fortalezas fenicias, ¿no? En la península ibérica, la más importante es la de Stanai, ¿no? Stani. Sí, bueno, he puesto ahí varias fotos del cabezo pequeño del Stani de ahí de Guardamar de Segura. Más que nada porque tenemos ahí unas reconstrucciones que han hecho que son muy visuales, te da una idea bastante aproximada de cómo sería, y después porque más o menos tiene un poco de todo lo que tenían esta fortaleza. A ver, las fortificaciones, ellos tienen unos conocimientos de poliorcética muy superiores a los que pudieran tener en aquella época en la península ibérica o en el Mediterráneo occidental en general. ¿Por qué? Porque ellos tenían al lado la tradición de los asirios. Los asirios tenemos un montón de representaciones de asaltos a fortalezas. Estamos hablando de siglo XII, XIII, X, IX, me da igual. Con máquinas de asedio ya, de arietes cubiertos. No, y armas biológicas también. Que parecen tanques. Entonces, esa tradición, ellos primero que la sufrieron, porque tuvieron muchos asedios, Tiro y demás, tuvieron muchos asedios. Entonces, ellos pudieron ver esas fortificaciones, pudieron ver los sistemas de ataque a fortificaciones, y todo eso, lógicamente, como no eran tontos, lo aplicaron. Las fortificaciones, a lo mejor aquí tampoco necesitaban de tanta entidad como aquellas, pero aún así estamos hablando de algunas bastante importantes. El sistema de construcción de las murallas era el mismo que luego vemos en los íberos. Los íberos aprendieron de ellos. El sistema era simple: un zócalo de piedra, normalmente de mampostería, y la continuación de barro, de tapial o de... Eso, lo de la mampostería, en primer lugar, en parte es para evitar, ¿no?, en caso de ataque, ¿no?, que te demuelan la base del cimiento, pero también en las casas era habitual por el tema de la lluvia, ¿no? Sí, por la humedad, porque, a ver, el problema, la arquitectura de barro, hay que aclarar a la gente que es muy resistente. O sea, las paredes de barro son súper resistentes. ¿Qué pasa? El problema es la humedad.
y la humedad ataca desde abajo. Entonces, por eso se hacía un zócalo, una altura variable de piedra, y a partir de ahí se continuaba con ladrillos o con con tapial o con los adobes de barro. Normalmente los muros de las murallas, como son tan gruesos, serían doble muro, dos muros, y el espacio que quedaba entre medias, una de dos, o se macizaba, se rellenaba, o, que eso sí que es una característica de las murallas fenicias, que se heredan y aparecen aquí en la península ibérica, ese hueco que queda entre los dos muros se ponen otros unos muretes transversales para darle más consistencia, y en vez de rellenar el hueco de piedras y de tierra, en algunos casos lo dejaban libre y ese hueco se utilizaba. Eran las murallas de casamata, que se llaman, y eso es típico de la arquitectura fenicia. En esa imagen que sale ahí del cabezo pequeño de Stein, ahí se ve perfectamente en la parte de arriba la doble muralla, el doble muro de la muralla. Realmente la muralla es todo, pero el hueco que queda en medio, en vez de estar macizado, pues está practicable. Ahí se podía poner un cuerpo de guardia o un almacén o lo que fuera. Me debilitaba la defensa, a lo mejor ante unas máquinas de asedio potentes, pero a lo que es el salto y tal, es la mismo, es decir, la misma protección te da este muro hueco, ¿no?, que un muro macizo. Es verdad que ante ataques con arietes o... Bueno, en este momento los asirios tienen una máquina que me suena haber visto en los relieves, que era parecido a un ariete para ir perforando o machacando como una gran punta, ¿no? Así como que machacaba la pared. Sí, había distintos tipos de ariete. Uno es el típico que ariete de Aries, del carnero, porque era la cabeza del carnero para romper, y luego otros que era como una punta afilada. Y ese, en vez de machacar la piedra, digamos, iba clavando como un pico y iba atravesando. Eran dos de las máquinas. Aquí no llegaron, por suerte, llegarían ya a posteriori. Pero vamos, que los fenicios las habían sufrido en sus carnes. Estas murallas, de todas formas, en algunos casos, por ejemplo, ahí en la Fonteta, también en Alicante, estamos hablando de que podía tener unos 5 metros de espesor, que era una señora muralla ya, y unos 12 metros de altura. O sea, estamos hablando ya de murallas de una entidad importante. Esa, además, a veces no, con bastante frecuencia, se complementaban con fosos. El foso típico fenicio era con perfil en V, y hay uno perfectamente, que también lo he puesto, del cabezo pequeño del Stein, por eso, porque siendo un sitio que es pequeño también, esta fortificación, pero tiene un poco de todo. Vemos, por ejemplo, también que no lo que son la fortaleza, la fortificación, las murallas no lo rodean completamente al asentamiento, que era una de las características también de las murallas en la antigüedad. Simplemente les protegían la parte que estaba más expuesta. Si, por ejemplo, había una zona que era cortado en la roca, pues por ahí era difícil que te atacaran, pues me ahorraba hacer una muralla que era muy costosa en tiempo, en personal y en dinero. Y en este caso lo que tenían era el mar. Ahora no, ahora el mar está lejos porque haya cambiado la línea de costa, pero en aquellos momentos el mar estaba pegado al asentamiento. Con lo cual, en esta recreación pintaron ahí en azul como el mar. Sí, es que entonces estaba ahí pegado, ahora está bastante lejos. El mar ahora el que vea, bueno, esto está en el interior, en el guardamar de Segura, pero en el interior. Incluso la Fonteta, ahora está tapado de las dunas y demás. Ahí ha cambiado toda la línea porque hay una zona ahí mucho de marjal, de tierras, aguas someras, y que luego se ha empleado con salinas y arrozales y demás, y eso poco a poco se ha ido formatando, pero entonces era el mar. Pues más o menos vimos lo que es la guerra. Y bueno, tienes aquí al final de la presentación, insisto, muchas gracias aquí. Pero vamos a acabar con alguna pregunta que haga el público. Y mientras tanto, pues recordar a la gente que si le ha gustado este programa de Benjamín, pues puede ver el de los íberos que tenemos ya emitido hace un tiempo. Lo voy a poner aquí para los nuevos, los que descubristeis Velum Artis. Es un
excelente programa para conocer a los íberos. O sea, ese pueblo que es guerrero, y este sí era guerrero y tenía fama de guerrero. Era más guerrero. A lo mejor comerciaba también. Sí, no, comerciaba bien, efectivamente. A ver, y luego tampoco era tan... En ese caso es al revés. No eran tan guerreros como decíamos, igual que son más guerreros de lo que decíamos. Entonces, sí. Ahí vemos que las cosas no son nunca ni blancas ni negras. Hay mucha escala de grises, y aunque uno se acerque más al blanco y otro más al negro, pero ni uno ni otro, la pureza no existe. Pues a la gente que quiera saber más sobre los fenicios y su papel en la península ibérica, pues que lea el libro de Benjamín, publicado por Acal, y si quiere también aprovechamos y lo compra a través del enlace de compra de Amazon, que está en todos los programas. Pongo siempre un enlace de compra a Amazon, no porque yo sea accionista de Amazon, sino porque soy afiliado de Amazon, y ayuda un poco a mantener el proyecto, a que tenga una cierta compensación las horas de dedicación a este canal, y no os cuesta nada. Solamente si queréis comprar algo en esa empresa y sois consumidores habituales de Amazon, pues entráis a través de Ver un Artist, y cualquier cosa que compréis, cualquier cosa, digo directamente, beneficiáis al canal sin que os cueste nada. Muy poca gente lo hace, pero yo os animo a que lo hagáis. Podéis comprar el libro de Benjamín Collado, que Los fenicios en la península ibérica, y también mirar el resto de libros que tiene Benjamín, que me da a mí para invitarle a más programas. Ya yo por mí le doy ya cita, tiene que ser para enero, Benjamín, para partir de enero. Vete pensando un día y lo vamos viendo, para hablar de otro de tus libros, o algún momento que tú quieras contar, ¿no? De la historia antigua del Mediterráneo, que es tu zona de confort, porque yo te dije, vamos a hablar un poco de los del norte, ¿no? De los celtas y tal. Dijo, no, eso por ahora no. No, la verdad es que se me pasó. Es que las neuronas ya no son... No, y a mí cuando me dijiste los fenicios dije yo, encantado. La verdad es que no me acordaba, me habías dicho y no me acordaba de qué me habías dicho. Digo, pues los fenicios... Mejor, lo que tú quieras. Yo cojo la cita, yo como y tal, y después lo que tú quieras en ese momento, y a ti, como digo yo en Asturias, te preste, ¿no? Te guste hablar, pues para adelante. A la gente que nos gusta la historia, nos gusta aprender de todo momento. Y este programa de los fenicios en guerra, no sé cuánta gente lo verá, pero puedo asegurar que es casi el único en español sobre los fenicios en guerra. No habrá muchos en internet que trate esta faceta de los fenicios. Es que hay muy poca información, la verdad. Ya habrá visto también que muchas cosas tienes que hacer y decir generalidades, porque es que es muy poca la información que tenemos. Y curiosamente tenemos una información de los momentos más antiguos, porque tenemos datos, por ejemplo, en Egipto, pero hay un momento ahí que ya no tienes, y como hay tan pocos restos arqueológicos fenicios, sobre todo en sus lugares de origen, curiosamente muchas de las cosas que sabemos de los fenicios son a partir de los restos en las colonias, no solamente aquí en la península ibérica, sino en Sicilia o en Cerdeña. Habéis visto, por ejemplo, que de las pocas espadas que tenemos restos, hay varias encontradas en Cerdeña en tumbas, porque por ejemplo aquí en las tumbas prácticamente no hay nada de armamento, y así en general, y las ciudades originales, Tiro, Sidón, demás, hoy en día están bajo ciudades inmensas, y encima sabes tú que la mitad han estado en guerra, sí. Durante décadas en guerra, con lo cual no se ha podido hacer excavaciones en condiciones. Así es que tenemos realmente de las ciudades fenicias originales, tenemos muy pocos datos. Yo espero que con los años, cuando allí la cosa se tranquilice más, se puedan hacer excavaciones en condiciones en las propias ciudades, que es donde está realmente sepultado Tiro, Sidón y demás, y podamos tener más información. Pero bueno, tenemos que tirar con lo que tenemos, y lo que tenemos ahora es esto. Pues una pregunta que hacen a mí, es ¿para cuándo un programa sobre asirios y babilonios? Pues no sé, lo tengo en mente, yo doy ganas. Si consigo que alguien quiera hablar de los asirios, por ejemplo, me rindo, porque ahí sí que ya me pilla. Claro. Eso ya se me da mucho. Eso ya está fuera. Pero bueno, además, muchas veces
como dice el refrán, zapatero a tus zapatos. No intentes meterte en lo que no es, porque al final, y yo estoy seguro que hay gente, bueno, estoy seguro no, hay gente que Pues si sabe conoces a mucho. alguno, dime el nombre que lo busco, porque yo tengo Ya, ganas de eso. miraríamos a ver. Hay gente que es especializada en esos, porque claro, estamos hablando de lo mismo. El imperio asirio duró mucho, Mm. duró muchos siglos. Y Y con unos nombres que es complejo. bueno, eso ya, con los nombres ya eso ya así que Yo ya, empiezas con la surbanipal, asurbanipal, y ya sí. bueno, te vuelves. Yo en el manual de la UNED de historia antigua, que era un libro, realmente no era un manual, era un libro que, espera, lo voy a buscar, ¿eh? Mientras la gente hace preguntas, voy a poner un short, o sea, un spot para que la gente un poco apoye, ¿no? Aquí con los cafés. Y busco el libro un momento, ¿eh? Ah, Historia antigua. Señor. Egipto y el Próximo Oriente. El que quiera invitaros a un café, aquí a ver un artista a mí, puede hacer en Patreon, en PayPal, lo puede hacer también en YouTube. Por 0,99 céntimos en YouTube podéis ganar la insignia, podéis ver los vídeos que pongo en anticipado. Esta semana puse uno sobre los Volks Grenadier, que saldrá dentro un poco en abierto. Y hoy mismo acabo de poner un vídeo de la pizarra de Paco explicando el conflicto de Nagorno-Karabaj. Es decir, el que lo quiera ver por 1 euro al mes, se puede beneficiar de esos programas anticipados. Y en el formato de iVoox, también por 1 euro, un poco más, 1,50 € o así, puede escuchar anticipado todos los programas de Ver un Artist. Por lo tanto, apoyarnos aquí a mí a seguir contando historias. Y no depender tanto de la publicidad, porque al final lo que da publicidad no son los programas de historia, y yo quiero contar historia, y por lo tanto apoyarnos para apoyarme de cualquier manera, es decir, comprando en Amazon lo que queráis, que no os cuesta nada, solamente buscar un enlace de Amazon en Ver Artist, al lado justo de cualquier libro pone AMZ, pues ahí entráis y ayudáis al canal. Este es el libro que estaba comentándote, Historia Antigua de Egipto y del Próximo Oriente, era el manual, y está muy bien, pero claro, es que era así todo. Tú estudias en la UNED, si no recuerdo mal, ¿no? ¿No habías acabado Sí, la UNED tú? Sí. sí, yo Sí. hice parte de la carrera, la hice en la Universidad del País Vasco y en Vitoria, y la mitad, la primera mitad allí y la segunda mitad en la UNED. Pues este manual está muy bien, pero no para estudiarlo, está muy bien para leerlo. Pero bueno, había que estudiar y se estudió por ahí. Y después tengo alguno más de la época siria y tal, que es muy interesante. Y ya libros. Pero el tema es que no tengo tiempo para preparar un programa y ponerme yo en serio y mirarlo y tal. Por lo tanto, está ahí. Pues Benjamín, vamos a ver si hay alguna pregunta y vamos contestando. Hay preguntas. ¿Se sabe algo de su mitología? Bueno, eso es un tema ya que nos vamos ya más. ¿Nombre de comandantes o algo de...? Sí que habría, pero la verdad es que no me apunto a ninguno, porque lo que dices tú, los nombres son rarísimos. Eso. Una cosa, por ejemplo, es más, algunos nombres de los reyes los lees en 3 fuentes distintas, en libros, y cada uno, el nombre no se parece en nada al otro. O sea, son nombres rarísimos. Entre otras cosas porque la escritura fenicia era solo consonántica, no había vocales. Bueno, como el Por lo hebreo, cual, ¿no? sí, No, como el hebreo no, entonces, como el nombre de no. Jesús, de Dios en hebreo, que no tiene consonantes, que no tiene vocales. Entonces, claro, son nombres rarísimos y difíciles. Entonces, no, Mm. sí que hay, porque ya digo que igual que había en las flechas que te ponía que era el cargo que tenía, pues en muchos aparecen los nombres. Pero la verdad es que no los he Sí. No, apuntado. es lógico, no te Son preocupes. raros. Pero vamos, no hay, digamos, alguien así famoso Eso, que haya justo. No sé qué, el resaltado y conquistador. que sea No. no Habla había aquí de que los guanches no sabían navegar y si pudieron ser los fenicios los que los llevaran a Canarias. ¿quién? A los guanches. A los guanches. A ver, está claro que los fenicios que fundaron colonias en la costa atlántica africana, bueno, no sé si llegaría a circunvalar
África, pero parece que hicieron viajes bastante al sur. Pero el famoso no es este que llegó a Guinea, al Golfo de Guinea, más o menos. El de Jacón, algo así. Sí, pero eso ya fue posterior. Pero bueno, yo estoy convencido, De Cartago, bueno, sí. en época cartaginesa, sí. Pero yo estoy convencido que fenicios también llegaron y perfectamente podrían haber llegado a Canarias sin problema. No, yo Canarias, yo creo que también sin problema, sí. Sí, sin problema. Otra cosa que llevaran a los guanches, eso ya no lo sé. Si pagaban bien el viaje. Hay unas islas que llaman ahí afortunadas, queréis ir pringaos a montar para ahí. Y después se os olvida navegar ya. Sí, la verdad es que no se sabe muy bien hasta dónde puede llegar, pero sí que es cierto que igual que las colonias que se han ido descubriendo en la costa atlántica de la península ibérica, cada vez se va descubriendo alguna un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba, cualquier día aparece alguna ya en Galicia. Entonces, si te cuidas ahí en tu pueblo, aparece allá cualquier día un asentamiento fenicio. Bueno, Entonces, la verdad es que con los medios que tenían y los conocimientos que tenían, podían hacer navegaciones bastante importantes. preguntan el tema de los guanches de Canarias y tal. Bueno, guanches, bueno, si queréis ver el tema este, tengo un programa que es La conquista de las Islas Canarias, de los normandos a los castellanos. Si queréis conocer un poco el tema de Canarias, y ahí tratamos un poco hacemos un poco previo de lo que es la población indígena de Canarias, ¿va? Más preguntas. Cartago tuvo un Cartago tuvo un mayoritarismo debido a que la diferencia de las ciudades matrices no estaba sometida a un imperio y sí rodeada de potencias expansionistas. Debe ser militarismo, entiendo lo que pregunta. A ver, Cartago es que tenía la posibilidad de expansión que no tenía, supongo que se refiere a eso. Sí. Cartago, la posibilidad de expansión que tenía no la tenían los otros. Cartago, digamos, que era, entre comillas, tierra virgen. No era tierra virgen porque había gente viviendo allí, pero evidentemente no tenían el poder militar que tenían los imperios asirio, babilonio y demás, que era lo que limitaba a las ciudades matrices de Fenicia. Lo que hablábamos antes, por ejemplo, cuando si Tiro o Sidón no podían tener más de 50 o 60 barcos de guerra y Cartago podía montar una armada de 200 ella sola, evidentemente, bueno, y los ejércitos que tenían, aunque en su mayor parte fueran de origen mercenario, es que también tenías que tener los medios para pagar esas miles de mercenarios. Claro, justo, sí. Que no solamente era tener el personal, sino, aunque fueran mercenarios, esos mercenarios hay que pagarlo. Estamos hablando de unos contingentes muy grandes, con lo cual había que tener mucha disponibilidad económica, de que eso nunca habían podido hacerlo las potencias fenicias originales. Pues separadas las preguntas, estuvieron ahí el debate y Benjamín, muchas gracias, la verdad que ha sido un placer conocer el lado guerrero de los fenicios. Me imagino que cada vez que llegaba un barco de estos de mercante, ¿no? a descargar, todos los que llamamos comerciantes iban con alguna espada en la cintura, seguro, porque aunque comercies siempre hay que llevar cierta protección, y si no lo llevaba a lo mejor el primero que bajaba del barco, ¿no? El que tenía el don de lenguas para negociar, seguro que en el barco había algún arquero, no con el arco en la mano, pero con el arco cerca, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta siempre que sobre todo cuando era un mercado virgen, cuando te acercabas, ni tú sabías el que se acercaba no sabía cómo lo iban a recibir, entre otras cosas porque el que estaba en tierra tampoco sabía las intenciones del que llegaba. Entonces, siempre había una prevención por ambas partes y, lógicamente, unas precauciones. Con el tiempo, yo imagino que esta situación ya pues se suavizaba. Si las circunstancias o las condiciones que me daba me interesaban, me permitían, por ejemplo, pasar ahí el invierno a los barcos, que muchos de los asentamientos coloniales pues se supone que tenían un origen ahí.
los viajes no daba, con la velocidad de navegación de los barcos, no daba para hacer un viaje y de vuelta en el periodo de navegación, porque el periodo de navegación eran unos pocos meses solamente. No daba para ir y volver, con lo cual muchas veces tenían que quedarse a invernar en las colonias de destino. Eso, por supuesto, tenía que ir a llevar unos acuerdos con los habitantes originales, porque ahí no había ni fortificación, nada, era simplemente que tenías que pasar allí el invierno, Sí. sin intención a lo mejor de quedarte. Eso, otra cosa es que luego en el tiempo, eso pues se llegará a hacer permanente. Pero por eso digo que en un principio habría sus miedos por ambas partes y luego, según cómo se vieran, pues se irían suavizando o directamente los echarían a pedradas y se largarían a otro No, sitio. pues hay que tener cuidado con estos que son muy listos, ¿eh? Ahí, no me acuerdo el nombre del rey, el que les dijo, bueno, os dejo fundar una ciudad en la piel de esta vaca, ¿no? Sí, Y la eso cortaron en una tira y dieron el perímetro todo de la ciudad de Cartago. Por lo tanto, los tíos listos eran, ¿eh? Bueno, la mitología también ayuda un poco a hacer listos a la gente, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, tenía que ser la vaca grande, pero bueno, aún así sí que es verdad que claro, ahí habría un tira y afloja y unas negociaciones que luego, bueno, la mitología pues lo deja en esta, "Ay, mira qué listo soy, que Sí, me he hecho con lo de la piel y de una piel de vaca he sacado 300 kilómetros para abajo. caga. Lógicamente, exageraciones, pero sí que lo que nos muestra eso, que hubo una de negociación con esos habitantes originales, que es donde es lo que tenemos que quedar. Que muchas veces estas fundaciones míticas tienen un pozo real, que es esa negociación. Eso es lo que nos tenemos que quedar. No el detalle es, pues sí, que queda muy bien y en los libros nos queda cojonudo y para contar la historieta, lo de la vaca, pero la realidad es qué es lo que nos interesa a nosotros y es lo que nos está diciendo también ese mito, es que hubo una negociación previa que les permitió, sin llegar a enfrentarse, asentarse en un sitio donde ya había una gente viviendo. Pues nos quedamos ahí justo en la fundación de Cartago, que es un tema interesante para un programa también, si te animas. Eso a lo mejor lo controlas mejor que los asirios. Pues Benjamín, muchas gracias por venir. ¿Estás en algún proyecto ahora que pronto dé a luz, que vas a sacar algún libro o estás... Saco libro el mes que viene, pero esta vez no tiene nada que ver. Es una novela. Es una novela y no es histórica. O sea No, pero bueno, puedes decir el título, a lo mejor alguien se anima y te la compra. no, es una novela de intriga en clave de humor que se titulará Los secretos de San Acacio. Es un poco las locuras de un escritor novel que se retira a un monasterio intentando escribir su primera novela y encuentra de todo menos tranquilidad en ese monasterio. Ya digo, es intriga, pero en clave de humor. Espero que guste a la gente, pero bueno, ya digo, eso por ahora es mi primer proyecto, mi más inmediato. Que ya, ¿En novela? ¿Esa es la primera novela que haces? Sí, la primera novela. Yo tengo ganas algún día de alguna novela. Cuando acabe mi segundo libro, si lo acabo algún día, al paso que voy, por culpa de tantos programas, no sé si lo acabaré algún día, me gustaría hacer una novela. Lo veo más complejo que hacer un ensayo, la verdad. Pues mira, te digo una cosa. Yo empecé a escribir sobre los íberos intentando escribir una novela. Yo empecé, te estaba hablando hace cosa de 20 años o más incluso. Intenté escribir una novela histórica, en buena medida era una novela histórica relacionada con el mundo de los íberos. Yo había estado muchos íberos de siempre, tenía muchos libros, se había excavado y yo me sacaba a pecho de que yo sabía mucho de los íberos. Amigo, te das cuenta lo poco que sabes cuando intentas recrear la vida de aquellas gentes. Entonces, claro, mira, y el sacerdote entró al templo y te paras, digo, ¿realmente sabemos si había sacerdotes? Venga, a buscar entre la pila de libros que tenía por allí, venga a buscar. Cuando acaba, pues parece que sí. Entró al templo. ¿Cómo eran los templos? Otra vez a rebuscar por entre todos los libros hasta encontrar los templos. Y lo primero que decía, joder, que no habrá un libro donde esté todo y bien organizadito para poder mirarlo. Para hacer yo la novela ahora ya. Ese libro no existía, con lo cual al final dejé la novela a mitad y escribí ese libro sobre los libros que no existían. Es Los íberos en su mundo, que fue mi primer libro.
y fue el que me abrió las puertas al mundo editorial en este sentido y a este mundo de la divulgación histórica que engancha, ya lo sabes tú bien también, No sé si que demasiado. engancha. Mira, de hecho, mira, me vino a la memoria algo de mi vida que es parecido. Yo cuando tenía 17 años o por ahí, yo era lector de aquella, que dejé de leerlos ya, o no, o sea, ya, libros tipo Tom Clancy, Jeffrey Archer, de estos de espionaje, Guerra Fría, bueno, John le Carré, no me gustaba mucho, pero bueno, tipo eso. Y empecé una novela que debo tener 10 páginas. Un día lo encontré, estaba hecho en MSX, me parece. Imagínate. En MSX no, en el primer PC que tuve, que era de discos de 3,1 aquellos, y llegué a escribir 15 páginas o por ahí, de terrorismo palestino, que ponían en un kibutz una bomba, metido dentro de unas mulas, en las alforjas de la mula, en un día de mercado, empezaba así la película, ¿no? La novela. Y estallaba y moría, bueno, la familia de un soldado israelí y empezaba ahí una especie de venganza y era mi novela. Lo dejé ahí y cosas de la vida, ¿no? Dando vueltas, al final estudié la carrera de historia, ahora estoy hablando de actualidad militar en internet y me dedico a escribir ensayos en mis ratos libres que son cero, ¿no? Y tengo siempre la intriga de una novela, ¿no? Pues a lo mejor, quién sabe, a lo mejor un día me pondré a ella cuando baje el pistón de esto, ¿no? Espero que pronto baje el pistón, digo algo normal, ¿no? A 2 semanales, pero lo veo difícil, porque esto al final son tantos amigos los que voy haciendo que me da coraje decir a Benjamín no vuelvas nunca más, ¿no? Por lo tanto, a Benjamín tengo que decirle que vuelva cuando puedo, que es en enero, si quiere, a partir de enero, que busques una fecha y para mí sería un placer que volvieses a hablar de la antigüedad. Eliges el tema tú que quieras. Ahí hablaremos ya de los celtíberos y demás, ya. ¿eh? Me lo Vale. apuntaré que es sobre eso y no de otra cosa, porque claro, Bueno, con a lo tanto mejor tiempo de luego, aquella te apetece hablarme de otra cosa, de Cartago, y yo luego digo que sí. igual cuando ya estamos hablando de, yo qué sé, de las guerras médicas. También, no pasa nada. Aquí soy poliadicto, si te fijas. Pues muchas gracias. Hoy acabamos a una hora normal, casi Sí, menos de 2 horas de me he programa. cortado un poco. La otra vez me pasé 7 pueblos, 3 horas y media era excesivo. Entonces, hoy igual me he quedado demasiado corto, pero yo No, no, digo, bien, bien, bien. más vale tirar por lo bajo que por lo alto. Efectivamente. ¿eh? Pues muchas gracias por contar esta historia, por traernos este viaje, o llevarnos, mejor dicho, en este viaje en el tiempo, para conocer a los fenicios y su faceta guerrera. Os aconsejo que leáis los libros de Benjamín. Podéis entrar a través del enlace que puse yo para buscar todos los libros de Benjamín. Y hay de todo tipo, más divulgativo, más abierto para todos los públicos, como el de Acal, que es más pequeñito. Es decir, hay mucho. El de Esfera de los libros, el de Los Guerreros de Iberia, es muy divulgativo, está muy bien para leer, con mucha información interesante, pero se lee muy bien, que sí lo leí, los otros no los tengo. Y espero que a la gente se anime a leer los libros de Benjamín y a ti a volver cuando tú quieras. Y muchas gracias. Y si quieres decir algo a los oyentes, pues Muchas gracias a ti por invitarme otra vez. Amenazo con volver y espero que bueno que a la gente le guste. Y bueno, se trata simplemente de intentar que conozcamos un poquito más nuestra historia, sobre todo en la parte que a mí me afecta, historia más lejana, pero que realmente es toda la historia es una cadena y sin los eslabones antiguos tampoco tendríamos eslabones más cercanos. Entonces, yo es lo que me planteé en su momento, divulgar nuestra historia de esos periodos más concretos y en eso estoy y en eso estaré mientras me aguantéis. mira, de hecho, esto que acabas de decir me hace a mí reflexionar una cosa. Voy a buscar una cosa que hice el otro día. Espera, que tiene que ver un poco con esto, justo. Viendo un poco el interés que tiene la gente por la actualidad, ¿no? Por todo lo que está sucediendo a día de hoy. Y para unir un poco la historia del programa, se me ocurrió este banner que pone: la historia fue actualidad. Bellum Artis, historia militar. Es decir, un poco para unir la actualidad que ahora interesa a la gente. Yo,
cuando creé el canal, el lema del canal era conoce el pasado para comprender el presente y el futuro, ¿no? Es decir, al final, la diferencia que hay de la actualidad a la historia es el paso del tiempo. Porque cuando pasó todo lo que estamos hablando, para esa gente era la actualidad, ¿no? Y es interesante que lo comprendamos porque al final, si queremos comprender o entender lo que está pasando, hay que saber lo que pasó. Y es verdad que a lo mejor lo que pasó hace 3.500 años marca menos la actualidad que lo que pasó hace 100, ¿no? Pero es interesante un poco conocer los pueblos que pasan por un territorio, incluso las naciones se crean buscando el pasado más remoto que les interesa, ¿no? Pues todo eso, como historiadores, nos interesa, ¿no? Pues a mí me gusta todos los tiempos y de todos los lugares. Muchas gracias, Benjamín. A la gente, ahora voy a despedirme un poco de los oyentes. Os recuerdo que si os ha gustado este programa, solo tenéis que darle a me gusta, dejar un comentario y si queréis compartirlo en las redes sociales o en WhatsApp o en Telegram a vuestros amigos, os lo agradecería para que más gente descubra las historias habladas de Benun Artis. A los amigos que vienen, a los colaboradores que vienen, a la gente nueva que viene al canal a hablar de su libro o a hablar de un proyecto que tiene, merecen que la gente los conozca. La sensación que tengo viendo a los comentarios es que hay mucha gente que descubre el canal, tira hacia atrás y va dejando comentarios en cadena. Y eso es porque les gusta el canal. Sé que el ritmo de publicaciones es muy alto. Ya bajaré, ya sabéis que bajé en verano y bajaré. Pero ahora estoy aprovechando las citas que tenía ya, que eran 3 semanales, en alguna semana 4, más lo que generó la actualidad. Y creo que para dar un contenido a la gente interesante y que aprenda, pues si tengo que unos días grabar más, pues grabaré y otros días descansaré. Pues nada más, si os ha gustado este programa, ya sabéis, darle a me gusta y también suscribiros al canal. Dais a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y si sois de iVoox, nada más, lo mismo, daros al corazón y dejar un comentario. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada. Y os dejo con mis soldaditos que desfilan hacia el siguiente programa. Hola amigos de la historia militar, si os gustan nuestras historias habladas podéis apoyarnos en patreon.com/benunartis o en paypal@benunartis y si queréis también aquí en iVoox os podéis hacer fan y beneficiaros de la escucha anticipada de nuestros programas. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada.